Yo voy a hablar de GeneXus Next, que la definición de GeneXus Next es una plataforma de desarrollo agéntica de sistemas de misión crítica, ¿sí? Pero básicamente eso quisiera, para contar sobre GeneXus Next, quisiera ir un poco más atrás. Entonces, ¿cuál es? Yo hace 33 años que trabajo en GeneXus, y siempre nuestra misión fue esta, nuestro mantra, perdón, más arriba del micrófono me dicen, perfecto. Nuestro mantra siempre fue simplificar el desarrollo de software automatizando todo lo automatizable, ¿sí? Eso es un mantra que repetimos hace 30 y pico de años y sigue siendo vigente incluso hoy en la era de inteligencia artificial. El enfoque de GeneXus siempre fue un enfoque de modelar conocimiento, como desarrollo de aplicaciones, modelo conocimientos en una base de conocimientos, luego tengo generación de código determinística que genero las aplicaciones y la base de datos, ¿sí? Siempre fue orientado al modelado del negocio del cliente, ¿sí? Cuando empezamos hace 30 y pico de años, en realidad el decir que teníamos algo acá, inteligencia artificial, los sistemas expertos, era un poco tabú, no se podía decir mucho. Hoy inteligencia artificial, por lo menos inteligencia artificial generativa, es bastante cool, bastante trendy, todo el mundo habla de ella, ¿no? Digamos. Entonces, ese siempre fue nuestro enfoque y vivíamos felices hasta que apareció en el 2022 OpenAI y medio lo cambió todo, ¿no? Digamos, OpenAI, ChatGPT, que cambió el how, el cómo desarrollamos sistemas, y cambió también el what, el qué tipo de sistemas desarrollamos, ¿sí? Fast forward de esta historia, luego empezaron a aparecer una cantidad de LLMs, más allá de OpenAI, apareció Gemini, Copilot, Mistral, Claude, Grok, y hoy hay cientos, literalmente cientos de modelos y muchas versiones para cada uno de esos modelos. Esto se transformó en un mapa muy complejo de proveedores de inteligencia artificial. Cuando nosotros empezamos a trabajar con inteligencia artificial generativa, antes incluso del 2022, antes de OpenAI, lo que dijimos, bueno, en realidad como buenos ingenieros que somos, dijimos, esto es fácil. Simplemente se trata de trabajo. Lo que tenemos que hacer es tener asistentes de inteligencia artificial generativa que modelen conocimiento en la base de conocimientos y a partir de ella, utilizando generación determinística, generar las aplicaciones. Que las aplicaciones que vamos a generar son de nivel empresarial, enterprise level, y tienen la base de datos, las aplicaciones y agentes o asistentes. Pero cuando fuimos a hacer eso hace más de 3 años, nos dimos cuenta que nuevas tecnologías implican nuevos desafíos. Esta nueva historia o esta historia de la inteligencia artificial implica por lo menos 4 nuevos desafíos, ¿sí? Uno es lo que llamamos la dependencia del proveedor, ¿sí? Elegir y renunciar. Si yo elijo un proveedor, OpenAI, o voy con Grok, o voy con cualquier otro LLM que se me ocurra, de algún modo estoy casándome con ese proveedor y dejando afuera funcionalidades que tengan otros que me puedan servir. Porque ninguno de los proveedores es perfecto, es el mejor en todo, es la panacea. Hay diferentes proveedores que son fuertes en algunos aspectos y otros en otros. Uno mejor en generación de código, otro mejor interpretando texto, otro mejor manteniendo una conversación. Hay diferentes escenarios que diferentes modelos aplican mejor. ¿De acuerdo? Lo primero que nos encontramos es, bueno, está bien, implementemos esto que decía hace un segundo de asistentes que generen conocimiento en la base de conocimientos. Pero cuando lo fuimos a implementar dijimos, bueno, ¿qué modelo elegimos? Y no podíamos elegir ninguno, digamos, o todos nos venían bien. Lo otro que nos pasó es la pérdida de gobernanza. Es decir, si yo tengo pluralidad de modelos y tengo pluralidad de usuarios usando diferentes modelos, empiezo a no tener gobernanza sobre el uso de la inteligencia artificial en mi propia compañía. La gente empieza a usar ChatGPT o Copilot, comparte alegremente información hacia afuera de la compañía. Alegremente no, tal vez siendo consciente o inconscientemente de los riesgos de seguridad que eso tiene, por ejemplo, ¿sí? Pierdo control sobre los costos, quién está invirtiendo qué o quién está gastando qué en cada uno de estos LLM. Entonces, de algún modo, escapa un poco a mi control el uso de inteligencia artificial y en la corporación o en las organizaciones precisás gobernanza sobre esos recursos. No es
mi tía haciendo algo con ChatGPT en la casa, ni es mi sobrino haciendo una aplicación con Bytecoding el fin de semana. Es una compañía. Entonces nosotros nos dedicamos a aplicaciones de nivel empresarial. Las aplicaciones de nivel empresarial tienen que tener gobernanza. El tercero es, volviendo a mi tía que usa ChatGPT, la POC trap, ¿sí? la trampa de la prueba de concepto. Rápidamente, hoy, en Internet, sin gastar $1, uno puede hacer una prueba de concepto súper rápido. Llámele Bytecoding, hay una cantidad de tools que uno hace, quiero un retail, entonces hace una aplicación en 2 minutos de retail. Ahora, eso es una cáscara de aplicación, ¿no? Es parte de un código de una aplicación. No es una aplicación empresarial, ¿no? No es una aplicación que tenga componentes de seguridad, de escalabilidad, de disponibilidad, una cantidad de atributos no funcionales que de repente quedan fuera de ese POC, de esa prueba de concepto. ¿De acuerdo? Entonces, eso también de algún modo encandila porque es muy sexy, pero cuando se están haciendo aplicaciones, todos los que hacemos aplicaciones empresariales, sabemos que eso que generan estas tools son bastante de juguete, sin llegar a ser despectivo de juguete. Y el tercero es el cuarto es la adopción limitada, ¿no? Es decir, de algún modo, inteligencia artificial llegó al gran público, empieza a ser adoptada dentro de las corporaciones, pero dentro de las corporaciones la adoptan las áreas de TI, pero también la adopta áreas de legales, de compliance, de contabilidad, una cantidad de personas dentro de la organización ya domésticamente están usando inteligencia artificial. Entonces lo quieren usar dentro de su ambiente de trabajo sin depender necesariamente de la gente de TI, porque se les ocurren ideas y piensan cómo mejorar su día a día y lo imaginan sobre agentes o asistentes que lo ayuden en eso y lo quieren implementar. Cuando digo independientemente es no depender estrictamente de que alguien de TI tenga ancho de banda para implementarme algo. Quiero ser un autosuficiente. Igual que cuando le tiro a ChatGPT la planilla y me la analiza, igual lo quiero hacer dentro de la compañía, ¿sí? Quiero analizar 2 contratos y decir, bueno, cuáles son las cláusulas que difieren, lo quiero hacer dentro de la compañía, sin necesidad de mucha intervención de TI y sin exponerme a publicar eso fuera de la compañía. Entonces, lo que terminamos concluyendo es que lo que nos pasaba es que estos nuevos desafíos nos inducían o nos orientaban a tener algo que finalmente se llama Global Enterprise AI, que es un backbone, una foundation sobre lo cual crear otras cosas. Es decir, nos aíslan de la cantidad de modelos que hay abajo, la cantidad de versiones, cómo estos van evolucionando. Ayer veía a Sam Altman que habían liberado OpenAI 5.1, digamos, y hace un tiempo liberaron 5 y la 4.1, y eso es una corriente continua, va a continuar siendo así, va a tender a acelerarse antes que a enlentecerse, y cada uno tendrá su especialidad. Entonces, nosotros lo que dijimos es, bueno, creemos este backbone que encapsule todos los modelos, OpenAI, Global Enterprise AI, que hoy tiene más de 130 modelos, ahí puse los más conocidos, pero hay una cantidad de modelos, y entonces, de algún modo, sobre esta capa puedo construir cosas. ¿Por qué? Porque yo preciso dedicarme a mi negocio y aislarme de esa capa que es demasiado volátil, demasiado humo, digamos, que se mueve demasiado rápido para seguirla. Entonces, desarrollamos lo que se llama Global Enterprise AI y sobre él herramientas de desarrollo de software. Evolucionamos GeneXus parado arriba del Global Enterprise AI. Pero como decía que también los usuarios de nuestra empresa, nuestros colaboradores, precisan también tener herramientas para desarrollar sus propios agentes o asistentes. Entonces, extendimos esta plataforma para que pueda ser usada en el ciclo de desarrollo de software o cualquier persona entrando a la plataforma puede crear sus propios agentes o asistentes. No necesariamente es una persona de tecnología. Puede ser alguien del departamento legal que dice, bueno, yo quiero crear un agente que me compare los contratos de tal cosa o del área financiera o de lo que fuera. Al final es el título, ¿no? Es decir, la tendencia a que ahí sea como un modelo operativo de la compañía. Todo empieza a girar sobre este tipo de herramientas. Y ahora sí, esa fue la pequeña introducción, y ahora sí llegamos a GeneXus Next. ¿Qué es GeneXus Next? Viene a lo concreto. GeneXus Next es un IDE multiplataforma. Creo que la mayoría de los que están acá conocen GeneXus, de pronto algunos no, pero la mayoría lo conoce. Es
el mismo GeneXus que teníamos hasta la versión 18, es una nueva edición de GeneXus que es multiplataforma, lo cual nos permite correr en Apple, en Windows y directamente en un navegador. Entonces, bueno, para los que tenían Mac, por ejemplo, que requerían instalar Parallel o alguna otra cosa por el estilo, no se requiere más. Esto abajo tiene containers, tiene dockers, por lo cual uno incluso, no ya, pero en el corto plazo va a poder incluso correrlo en una infraestructura en la nube. El propio IDE puede correrlo en cualquier lugar. No necesariamente tiene que estar instalado localmente en su máquina Windows. Puede ser cualquier máquina en cualquier lugar. Eso es lo primero que tiene. Ahora, lo más divertido, por lo menos a mi punto de vista, es que, como decía al principio, GeneXus, el enfoque de GeneXus sigue siendo el mismo, y pusimos acá algo que llamamos Nexa, que se basa en Global Enterprise AI, y es un arquitecto. GeneXus es un developer GeneXus Senior, que tiene abajo una cantidad de agentes creados en Global Enterprise AI, algunos con OpenAI, otros con Gemini 2.5 Pro, otros con otros modelos, de acuerdo a cada parte, cada agente, su especialidad. Y eso lo que hace es generar conocimiento en ese modelado. La base de conocimiento sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo enfoque de GeneXus. Crear conocimiento en una base de conocimiento y a partir de ahí generar aplicaciones. La inteligencia artificial generativa la utilizo acá, la utilizo para crear conocimiento, enriquecer conocimiento. La determinística, donde el mismo input genera el mismo output, la utilizo allá. ¿De acuerdo? Entonces, hay una pequeña demo. Este es el IDE, este es GeneXus Next en acción. Esto que está acá a la derecha es Nexa. Y le puedo pedir algo súper específico. Por ejemplo, esa es una base de conocimiento GeneXus. Le digo que cree 2 dominios, uno que se llame ID y otro que se llame Name, para empezar con algo muy específico. Es como una especie de copilot a quienes usan Visual Studio. Parecido, entonces dice, bueno, me cuenta lo que hizo, que creó los 2 dominios, ¿sí? Y ahí sigo conversando, ¿no? Digamos, sigo conversando con el copilot. Digo que cree una entidad de categorías, que tenga un atributo ID y un atributo nombre. Entonces, bueno, me dice lo que va a hacer. Y si se fijan, es Nexa, que es esto que está acá, que atrás tiene Global Enterprise AI, es capaz de leer toda mi base de conocimientos, sabe lo que estoy desarrollando, mantiene la conversación y en base a saber mucho de GeneXus, saber de mi base de conocimientos y entender mi intención, generar nuevo conocimiento en esa base de conocimientos. Entonces acá lo que está haciendo es creando, bueno, una transacción de GeneXus con categoría de nombre. Ahora le digo que, bueno, que cree una de países, que tenga un subnivel de ciudades, digamos, y siempre está aware del contexto, ¿no? Sabe perfectamente que estoy en esa base de conocimientos. Sigo ahí un poco más. Dice, bueno, me va contando lo que hizo. En general, lo que pasa con Nexa es, si tiene muy claro lo que quiere hacer, lo que yo le pedí, va y lo hace. Si no, me pregunta. Me dice, lo que yo entendí es esto. ¿Querés que lo haga o no? Lo otro es, bueno, ahí sigo creando un poco objetos. Este es un video relativamente corto que muestra crear entidades en una base de conocimientos, ¿sí? Bueno, ahí digo que crea una entidad de atracciones. Es un ejemplo que está publicado, que lo pueden bajar cualquiera, de atracciones turísticas. Travel Agency se llama, ¿sí? Bueno, ahí me dice que me cuenta que fue lo que creó. Obviamente esto es todo editable, ¿no? Digamos, puedo agregar atributos, borrarlo, cambiar. No me gustó lo que definió, lo ajusto yo. Digamos, sigo trabajando igual. Bueno, le digo que, bueno, que cada atracción tiene una ciudad y un país, y bueno, va a ir a la estructura de atracciones y va a agregar esos atributos, ¿de acuerdo? Va a ir acompañándome en el desarrollo. Entonces, básicamente tengo un developer senior que me está acompañando en el desarrollo de mi aplicación. Entonces, esos objetos, ven que queda con un circulito blanco ahí, porque quedan en memoria. Yo, si me gusta lo que hizo, me parece que está bien, lo salvo. Si no, lo cierro, lo descarto. Digamos, no está tocando el código sin mi control. Bueno, ahí no los quiero borrar mucho más, pero bueno. Ese es un poco el how, cómo cambia, el cómo empiezo a desarrollar. Tengo un compañero de no sé, un ladero, alguien que juega al lado mío, ayudándome a desarrollar. Pero en general, acá sigo sobre la misma base de conocimientos, lo que va a pasar es que yo ya tengo una base de conocimientos,
o ya creé, no es solo crear estructuras. Entonces acá le dije que me creara una API REST sobre las estructuras que acabo de crear, ¿sí? Cuando le pedí eso, me dijo, ahí es de vuelta, ¿no? Lo que entendió es que crear una API REST de todas las estructuras de mi base de conocimiento. Entonces me dijo, mira, encontré estas 3 estructuras, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y en realidad yo lo que quería era una API sobre la parte de atracciones, que era una API que me permita actualizar el nombre de una atracción u obtener el nombre de esa atracción. Entonces, yo lo que le digo es, soy específico en mi prompt, ¿no? Le digo, crear una API que tenga 2 endpoints, get y put o update. Entonces, cuando soy más específico, directamente va y lo hace, ¿no? Digamos, no sé si han utilizado API Option en GeneXus, pero básicamente genera 2 procedimientos, uno que hace el get de la atracción, otro que hace el update de la atracción, crea el objeto API con los parámetros y las llamadas a esos procedimientos. Entonces, la gracia de lo que quiero mostrar acá es que cuanto más específico sea yo en lo que pido, mejor rendimiento tengo. Si hay ambigüedad, Nexa me va a decir, bueno, yo entendí esto, ¿realmente esto es lo que querés o no? Digamos. Entonces, es un desarrollo donde voy conversando con ese agente. ¿Sí? Bueno, acá me cuenta un poco lo que hizo. Dice una API con un método put y otro get, y bueno, toda esa historia. Entonces, recapitulando, GeneXus Next es un IDE multiplataforma que en el how lo que cambia es que tengo un developer senior, un arquitecto que está constantemente acompañándome en el desarrollo. Obviamente puede hacer cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Puedo decir, este procedimiento quedó muy largo, haceme un refactoring de este código para que quede más modularizado. O quiero, digamos, cosas más sofisticadas de arquitectura le puedo pedir. Como sabe mucho de GeneXus y sabe mucho o conoce mi base de conocimientos, es capaz de tomar acciones realmente coherentes sobre ese modelo. Entiende el código, entiende las instrucciones, escribe. Y algo interesante es que la estructura de la base de conocimientos sigue siendo la misma que la de 18. O sea, sigue existiendo, no hay una conversión de 18 a Next de la base de conocimientos. Por lo cual, eventualmente, yo podría tener en el equipo de desarrollo personas que trabajen con GeneXus 18, con un server, y alguien que trabaje con GeneXus Next, hace un checkout de la base de conocimientos y trabaja con GeneXus Next. Me explico, no necesariamente tiene por qué convertir toda la base de conocimientos en lo nuevo. Ahora alguna salvedad un poco más adelante, pero esencialmente puedo tener algunos del equipo que empiecen a adoptar GeneXus Next y a generar conocimiento en esa base de conocimientos. Lo otro que cambia a GeneXus Next es la parte del what, qué tipo de aplicaciones se generan o puedo generar, ¿no? Lo que no lo dije, pero es bastante obvio, es el IDE con los generadores Java, .NET, iOS, Android, con la base de datos que soportamos desde hace muchos años, de toda la vida, ¿no? No es algo totalmente nuevo solo para inteligencia artificial. Es capaz de generar el mismo tipo de aplicaciones que generamos hace muchos años, ¿de acuerdo? Los generadores siguen siendo esencialmente los mismos. Lo que sí cambia en el what es que nosotros dijimos, para generar aplicaciones empresariales que integren inteligencia artificial, tenemos que enriquecer nuestro modelo. Esto es una base de conocimientos GeneXus. Hay una máxima que es que la calidad o la sofisticación de lo que genero no puede ser mayor que el modelado que hice de esa realidad. Cuanto mejor es esto, mejor puedo generar. Entonces dijimos, bueno, hagamos esto. Perdón, para eso puedo volver atrás, ahí no. ¿Puedo volver atrás una? Perdón que no sé cuál es el de atrás. Ok. Tengo un problemita ahí con el videito ese. Discúlpenme un segundo. Ese debería ser play del video, no me lo está haciendo, perdón. ¿Debería ser con este? Ah, ahí abajo. Ah, perdón. Pensé que arrancaba solo. Perdón, disculpen. Ahí lo que le estoy diciendo a GeneXus, creamos un nuevo tipo de objetos en la base de conocimiento que se llama Agent, un objeto tipo Agent. Y le estoy diciendo al propio Nexa que me cree en la base de conocimientos un objeto tipo Agent. O sea, estoy usando inteligencia artificial para crear un agente de la base de conocimientos. El agente, se los leo porque muchos no lo van a ver, dice,
crear un agente que, dada la descripción, el nombre de una atracción, me la enriquezca generando una descripción. Un agente que le paso el nombre, no sé, Torre Eiffel, Estadio Centenario en Montevideo, no sé, cualquier atracción que se les ocurra. Tendría que haber pensado alguna en Perú, hay tantas que no sé. Entonces, eso es, lo que va a hacer es, en esta base de conocimientos, vean que siempre estoy trabajando dentro de la misma base de conocimientos. Lo que va a hacer es crear un objeto agente, con un prompt, un parámetro de entrada, que es el nombre de la atracción, un parámetro de salida, que va a ser la descripción, me crea un objeto agente dentro de la base de conocimientos. De nuevo, eso yo lo puedo editar, puedo cambiarlo, mejorar el prompt, cambiar los parámetros, hacer lo que quiera. Y me dice, bueno, ahora que te lo creé, para usarlo lo que puedes hacer es llamarlo de tal manera, me instruye. También me puede enseñar, ¿no? Yo necesariamente no tengo que pedirle que haga algo, le puedo decir cómo hago algo y él me va a contar. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es, ese agente, este es un panel, un web panel común y silvestre, lo que estoy haciendo es llamando a la gente. Es decir, dentro de la base de conocimientos, llamar a un agente es un call, igual que llamo un proc o cualquier otro objeto de la base de conocimientos. Entonces ahí lo que digo, bueno, llamar a la gente, attraction description, que es ese objeto, perdón, que me devuelva la attraction description, llamo a la gente, le paso el nombre y le voy a pasar algunos mensajes para hacer el error handling, ¿no? Digamos si falla o no falla, qué resultado dio la llamada, ¿sí? Y después hay unos segundos más que lo que hago es run de esto. Es una prueba muy simple. De vuelta, todo este código está en nuestro sitio, en genexus.com/next. Bajan el IDE, bajan el ejemplo y lo tienen ahí. Esto lo de siempre, bueno, y ahí ejecutó, pongo Torre Eiffel por ahí, y el botón aquí es el que me llama a la gente y me expande la descripción. Es un ejemplo muy básico, ¿no?, de lo que puede hacer un agente. Por atrás lo que sucede es bastante sofisticado, ¿no? Digamos, el agente se creó en Global Enterprise AI y lo está llamando, y en particular creo que se usa OpenAI 4.1, son propiedades del objeto agente que yo puedo configurar, contra qué modelo quiero que vaya. Como tengo ese backbone, como tengo esa foundation, la foundation sabe a qué modelo llamar y cómo llamar a cada uno de los modelos. ¿De acuerdo? Entonces me aíslo, yo tengo un call a un agente que hace algo. Después incluso en Global Enterprise AI puedo editar ese agente, puedo tunearlo, puedo mejorarlo, no sé, una cantidad de cosas que son muy largas de explicar en unos minutos. Entonces, si se fijan, y resumiendo, alguna cosa más divertida, esto es un pedazo de un código de un agente que yo digo, tengo el prompt, que digo, determinar este es otro agente que digo, que nada, yo le paso la descripción de un producto y me va a asignar una categoría. Dice, determinar la mejor categoría que machee, que coincida con este nombre de producto, usando lo que yo te proveo en el contexto. Y le paso un contexto que es las categorías de mi aplicación. Es decir, yo le paso una descripción y le voy a decir, categorizame este artículo que te estoy pasando. Pero no inventes categorías, no alucines, no digas cosas que no existen. La categoría que le asignes tiene que estar dentro de mi dominio de categorías. ¿De acuerdo? Y algo todavía un poco más interesante aún, creo yo, es que le puedo decir use, que puede usar cualquier procedimiento o data provider o external tools que están en mi base de conocimientos. De manera que yo puedo llamar a la gente pasándole un contexto, o puedo decirle a la gente, hace esto, pero yo te proveo de tales herramientas. Por ejemplo, te proveo de un servicio que te devuelve las categorías. Te proveo de un servicio que te devuelve los datos de un cliente. Entonces, el propio agente, cuando precise los datos de un cliente, va a llamar a mi servicio. No sé si se dan cuenta, lo que digo es, en el primer caso que mostraba es, mi aplicación llama a la gente y se queda con lo que retornó. En este caso es el agente que llama a mi aplicación y le dice, mira, preciso los datos del cliente tal. Y usando un procedure, un servicio, lo que fuera de la base de conocimientos, lo obtiene. Con eso uno lo que obtiene al final es una aplicación agéntica que combina cosas procedurales, cosas agénticas, y combina información de dominio público, de Internet, países del mundo, lo que ustedes quieran, de información pública, e información propia de mi compañía, que no sale fuera de mi entorno, ¿no? Entonces, de algún modo, a nivel del usuario final, es indistinguible cuál es la fuente de información.
No tiene idea si le contestó el LLM, el Louvre lo dijo porque lo encontró en Internet o porque yo tengo en mi base de datos información del Louvre. Lo mismo le va a pasar en las aplicaciones. Entonces, mucho de la gracia de esto es combinar en procesos empresariales, procesos de negocio, información pública e información privada de mi compañía. Acá, bueno, no creo que vean mucho, pero esto es un diagrama de workflow que viene también en el diagramador de workflow. Igual que tenía tareas y disyuntores, puedo agregar agentes ahí. Entonces yo puedo definir un proceso agéntico o un proceso que integre partes procedurales y partes agénticas. No sé, evaluación de riesgo de tal cosa, que eso es un agente que lo hace. O completar la información, o chequear que esta información es consistente con tal otra, digamos. Sobre todo aquellas cosas que no tengo tan estructuradas en mi base de datos, como números o como información, sino que es información, un contrato, por ejemplo, con un cliente. Dice, bueno, validar las cláusulas contra validar lo que me están diciendo contra las cláusulas de este contrato. ¿Sí? Entonces, recapitulando en el what, puedo modelar dentro de la base de conocimientos agentes, esos agentes los puedo integrar en procesos de negocio, por lo cual también puedo hacer procesos agénticos, y algo que liberamos también en GeneXus Next y que también está disponible en B18 es el chat kit, digamos, una cuestión por el estilo. Es un control que permite el chatting. O sea, de algún modo yo en un panel pongo un control y a ese control le digo que atrás hay un agente con el cual va a chatear. Y a partir de ahí viene todo built-in. La conversación, ¿no? Que le mando la información, que vuelve, que viene de apartecitas, que tengo el stop. Bien como un símil ChatGPT. Hacer un ChatGPT hoy es tremendamente fácil con esto, digamos. ¿No sé? Simplemente digo, hay un agente que va sobre OpenAI y una pantalla que implementa el chat. Algún caso muy puntual, hay muchos casos, pero por lo menos compartir uno que sea bastante recortado para no sofisticarlo mucho. Esto es un caso que a mí me tocó participar, que es una entidad reguladora en Uruguay, reguladora de inversiones, que básicamente lo que dicen es, dan exenciones impositivas o créditos blandos a empresas que inviertan en determinados sectores, en la minería o en la industria pesquera o en la forestación o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, como dan eso, como contraparte lo que quieren es controlar que la empresa si gasta el dinero porque se le prestó o aprovecha realmente las exenciones impositivas en inversiones que hace en esa industria y no en cualquier otra, ¿no? Entonces, tiene un mecanismo de control que cada proyecto de inversión, todos los meses, tiene que mandar todo lo que se gastó en un Excel y en un zip con todas las facturas a el ente regulador. Ahí lo agarra una persona y se fija si las facturas son de insumos para el agro. Ok, las facturas son de vacaciones en el sur de Chile. No, bueno, esto no va, digamos, ¿no? Es decir, no me lo pases porque no va, digamos, no cumple las regulaciones. Entonces, básicamente lo que hace es validar todo eso. Lo que hicieron fue un proyecto que es básicamente lo mismo. Manda esta información y luego una aplicación que tiene, básicamente, recorre el Excel, recorre cada una de las facturas, reconoce, hace un OCR, que es algo muy fácil hoy, valida contra las regulaciones de la COMAP, que es este ente, valida toda esa información que recibió y lo que devuelve es un Excel validado o enriquecido. Entonces, la persona esta, el evaluador que antes aquello le llevaba, no sé, 2 o 3 días mirar, esto lo hace en 2 o 3 horas, porque esto le viene con un semáforo, ¿no? Dice, bueno, si algo está verde es porque está perfecto, si está amarillo tengo mis dudas, y si está en rojo, acá se está pagando las vacaciones en el Caribe con la plata que debería estar plantando árboles, ¿no? Digamos. No sé si acá pasa, digamos. ¿No? Pasa. Bueno, no quiero dar nombres tampoco, pero en algunos lugares pasa, digamos, ¿no? Creo que en Narnia no, en el resto del mundo sí. Entonces, se queda en el mismo. Esto, si lo miran, seguramente va a evolucionar mucho más. Y probablemente no tenga que mandar todo esto y todo eso. Pero igual, como primera versión, baja de días a horas. Y mejora muchísimo el filtro de calidad, digamos, ¿no? Porque obviamente aquel evaluador no era muy preciso en sus evaluaciones, digamos, ¿no?
Y ya terminando, y no los aburro mucho más, vuelvo a la presentación, a la PPT que he mostrado hoy. ¿Qué es GeneXus Next? GeneXus Next es el componente de desarrollo de aplicaciones de misión crítica, agénticas, que está basado sobre Global Enterprise AI. ¿Sí? Y a su vez tiene un hermano, que es que cualquier persona, cualquier colaborador de la empresa puede definir agentes que estén sobre Global Enterprise AI. No lo dije, pero si alguien de Legal define un agente acá, en Global Enterprise AI, define un agente, yo lo puedo llamar de una aplicación que hice yo, ¿no? ¿Me explico? O sea, yo el caso que mostré es, definía el agente en la base de conocimientos y lo llamaba desde ahí. Pero puedo definir el agente directamente en Global Enterprise AI y llamarlo, hacer un call a ese agente. Entonces, de algún modo liberan la creatividad manteniendo el control o la gobernanza. ¿Sí? Y ahora sí, se los dejo ahí con genexus.com/next. La recomendación o el llamado es todos los clientes GeneXus pueden bajar GeneXus Next, no tienen que desinstalar el IDE antiguo, no tiene clave de activación, digamos, simplemente se lo bajan, son clientes GeneXus, se lo vean con su usuario de genexus.com y acceden al IDE, pueden crear la base de conocimiento que quieran. Mi recomendación es que bajen el IDE, lo instalan en un Docker, digamos, en cualquier lado, tienen algún requerimiento de instalación, Rancher o Docker o algún lugar por el estilo, se bajan, hay un par de ejemplos, cuando lo levantan aparecen un par de ejemplos, el Travel Agency, que es este que mostré, hay otro que se llama Plant Care, que es para venta de plantas, que es un retail de plantas. Los dos tienen esto que decía del chat implementado, los dos tienen agents implementados, es decir, de algún modo son ejemplos bastante pequeños, pero que muestran bastante de qué va la cosa con GeneXus Next. Digamos, qué tipo de aplicaciones puedo hacer con GeneXus Next. Mi recomendación es que lo bajen, que lo exploren, que se diviertan un poco con él, digamos, que aprendan el learning by doing, y a partir de ahí mirar hacia adentro de sus empresas y decir, bueno, está esta realidad, está esta herramienta, está esta tecnología, ¿cómo puedo aplicar algo de esto en mi negocio, en mi realidad o en mis soluciones de hoy? Así que bueno, yo sin mucho más, les agradezco. Gracias por el tiempo.